La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Les escribo, yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Me escandaliza que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego, le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita, me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia, y aún así, las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí. Gálatas capítulo 1. En el versículo 3 el apóstol Pablo dice: gracia y paz sean a vosotros del Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados
para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Amados hermanos, el apóstol Pablo en el versículo 4 está enfatizando lo siguiente, que el propio Jesucristo se entregó Él mismo por nuestros pecados. Es cierto que Dios ama al mundo, sin embargo, el propio Jesús decide morir por nuestros pecados, más que por amor, más que para darnos vida, más que para librarnos de alguna adicción. Él vino y se entregó a sí mismo hasta la muerte por nuestros pecados. Y en el mismo versículo, el apóstol dice conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Fue la voluntad del Señor. No es que el Señor Jesús en algún momento dudó y no quiso morir. No, Él vino para morir. Él se dio a sí mismo por voluntad propia para cumplir también la voluntad de Dios Padre. Entregarse a sí mismo hasta la muerte, muerte de cruz, para perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer. No hay nada más que nosotros podamos agregar. El Señor mismo se entregó por nuestros pecados. Fue voluntad de Dios para salvarnos. No hay nada más que nosotros podamos agregarle. Sin embargo, en el versículo 6, el apóstol Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia, atención, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Amados hermanos, el propio apóstol Pablo declara, que no hay otro evangelio, sino que hay otras personas que están mezclando, lo están pervirtiendo, lo están distorsionando. ¿Y qué es un evangelio diferente? Es cuando nosotros le agregamos algo más allá de la gracia. Ejemplo, nosotros creemos y tenemos certeza que somos salvos por la fe y por la gracia. Muchos también lo creen. Sin embargo, hay ese deseo y tendencia de agregarle algo más. Y cuando le agregamos algo más, es un evangelio diferente. Ejemplo, eres salvo por gracia, pero a partir de ahora debes diezmar, porque si no lo haces, perderás la salvación. Ese algo más, hermanos, es un evangelio diferente. Otro ejemplo, tú eres salvo por gracia, y a partir de ahora debes andar en santidad, porque si no, el Señor se molesta contigo y también puedes perder la salvación. Y esto también, hermanos, es otro evangelio diferente. Entonces, amados hermanos, los Gálatas estaban abandonando la pureza del evangelio de la gracia y estaban mezclándolo con la ley. Había personas malas que se estaban mezclando dentro de la iglesia, que les estaban diciendo que hagan algo más, dentro de las cuales estaba la circuncisión. Uno podría decir, es muy exagerado, están exagerando, esas cosas no sucedieron. Veamos qué dice Hechos 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¡Qué fuerte, hermanos! Es fuerte, esto es grave. Estaban pervirtiendo el evangelio. Si no se circuncidan no van a ser salvos. Hermano, ¿dónde se ha visto eso? Nadie predica eso. Ni el propio Jesús lo dijo, y tampoco los apóstoles. Pero entonces los judaizantes que guardaban la ley aceptaban que los gentiles sean salvos, pero ahora deben hacer algo más, deben circuncidarse porque si no, no van a ser salvos. ¡Qué fuerte, hermanos! Actualmente, hoy en siglo XXI, sucede lo mismo, agregarle algo más. Ahora debes diezmar, debes andar en santidad, debes congregar y muchas otras cosas, hermanos. Agregarle algo más es un evangelio diferente. Claro que debemos diezmar, ofrendar, andar en santidad, tener tiempos de oración, comunión, pero nada de eso es para ganar el amor de Dios, es consecuencia. Todo hijo de Dios tiene comunión con el Padre. Todo hijo maduro en la fe diezma por convicción y no por obligación, pero no debemos mezclar una cosa con la otra. Nada de eso. Cuando lo hagamos o dejemos de hacer, altera el amor de Dios hacia nosotros. Nosotros somos justos por la causa de Cristo. Amén, somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Actualmente, este es un peligro que enfrentamos constantemente en nuestra vida cristiana y somos tentados a volver a la ley. ¿Cómo podemos saber si estamos mezclando la ley con la gracia? Les voy a dar algunos ejemplos. Si la obra de la cruz no hace diferencia en tu vida, te da igual, entonces esa es una señal de que dependes de las obras de la ley. Otro ejemplo, crees que fuiste salvo por la gracia, pero ahora crees que la santificación es por tu esfuerzo propio. Entonces, vives por la ley, no es por tu fuerza, hermano. No es por tu fuerza que tú te santificas. Sigue siendo por gracia, por mirar la cruz de Cristo, por confiar en Él. Otro ejemplo, cuando crees que Dios está molesto contigo a causa de un error o pecado. Es verdad que a Dios le molesta el pecado,
Sin embargo, nosotros ahora somos lavados por la sangre del Cordero. Y cuando Dios nos mira a nosotros, Dios solo ve a Cristo Jesús. Pues sobre nosotros ya no hay más condenación, ni la ira de Dios. Ya fue pagada, ya fue satisfecha. La deuda ya fue pagada. La ira cayó sobre Cristo Jesús. Amén. El Señor no está molesto contigo. Otro ejemplo. Cuando piensas que agradas a Dios por tu esfuerzo propio o mérito. Pero no es por eso que agradamos al Señor. Nosotros estamos debajo del amor y aceptación del propio Dios. Eres amado por causa de Cristo, no por tus obras. Descansa, amado hermano. Otro ejemplo de que no estás dependiendo de la gracia y estás viviendo por la ley. Cuando piensas que la victoria sobre el pecado y el diablo es algo que tú conquistas por tu propio esfuerzo. Voy a ayunar más, voy a orar más, algo tengo que hacer, tengo que cortar algo, y pones a pensar qué más puedes agregarle para andar en santidad y vencer el pecado. Sin embargo, amados hermanos, es que la victoria es algo que recibimos por la gracia. La verdadera victoria no es conquistada, es algo que se recibe por gracia, es por la fe. Oh mi Dios, no puedo con este vicio, no puedo con este pecado, pero por la sangre del Señor, por la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado, yo soy libre de toda esclavitud, de toda opresión. Espíritu Santo, tú me guías, tú me fortaleces, tú eres la victoria. No es por mis fuerzas, me rindo, necesito del Señor. ¿Te dan cuenta, hermanos? Es diferente. No es tu obra, es del Señor. Otro ejemplo, amados hermanos, cuando vives constantemente con sentimientos de culpa y condenación por causa de tus pecados. Entonces ese sentimiento de culpa nos lleva a las personas a creer que necesitan un castigo, pagar algo, se sienten mal, pero no han entendido que todos sus pecados ya fueron clavados en la cruz. El Señor no tiene que volver a morir por ese pecado que volvió a suceder en tu vida. Él ya pagó. Aleluya. Otro ejemplo, cuando crees que la vida cristiana es muy difícil, esto es para valientes, debes pensarlo bien, porque es un camino muy difícil. Sin embargo, lo que es verdadero es que la ley sí es pesada. Y por otro lado, la gracia trae paz y descanso. Otro ejemplo, cuando piensas que no mereces recibir alguna bendición por parte del Señor. Y si piensas de esta forma, entonces no has entendido la gracia del Señor. Porque también las bendiciones son inmerecidas, las recibes también por gracia. En la ley, tú tenías que obrar para poder ser bendecido. En la gracia, tú recibes sin haber merecido. Todo por causa de Jesucristo. Otro ejemplo, cuando piensas que ya agotaste la paciencia de Dios. Oh, hermanito, está bien que peques 1, 2, 3 veces, pero ya cánsate, el Señor se cansa. No, hermanos, el Señor no es como nosotros. Nosotros sí nos cansamos. Perdemos la paciencia. Eso es creer simplemente que las personas buenas, correctas, merecen ser bendecidas. Las personas buenas son aquellas que agradan al Señor. Pero es todo lo contrario, amados hermanos. Pues la gracia del Señor es para quien no merece. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso es fuerte, hermanos. Que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Lo peor. En la ley condena al mejor de todos. En la gracia, el propio Dios, el propio Señor, levanta, restaura al peor. Amados hermanos, no mezclemos el Evangelio. No alteremos la esencia, es uno solo. Y quiero cerrar con esta advertencia. El apóstol Pablo dice en el versículo 8: Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, caiga bajo maldición. Esto es fuerte y esto es grave, hermanos, y es muy importante. El propio Pablo se incluye en esa lista. Si yo, Pablo, les predico un evangelio diferente, que yo mismo caiga bajo maldición, dice el apóstol Pablo. Si un ángel del cielo, hay congregaciones y sectas religiosas que se basan en apariciones de entes espirituales que dieron nuevas direcciones para fundar un movimiento religioso. La palabra es clara: que caiga bajo maldición. No alteremos el evangelio, es uno solo. Tú eres salvo por gracia, por la fe. Tú no conservas tu salvación, así como no la puedes ganar, tampoco por tu propio esfuerzo la puedes conservar. Simplemente eres salvo para siempre, eres hijo para siempre. Y no estamos a favor del pecado, estamos en contra del pecado. Pero no es por tu esfuerzo que vences el pecado, no es agregándole algo más. Empezaste por la gracia, vive por la gracia y termina por la gracia.
Amén. Si lo crees, declara un fuerte amén. Por la gracia del Señor. Es inmerecido, no lo merezco, pero el Señor lo hizo por amor a mí. Amén. Que este devocional sea de mucha vida para ti, amado hermano. Que el Señor te bendiga.